Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este foro denominado La energía aliada del proyecto inmobiliario. Comenzamos en 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por honrarnos con su presencia. El día de hoy les compartimos el primer foro webinar impulsado por Naturgy, la energía aliada del proyecto inmobiliario. Y tenemos el placer de contar con grandes personalidades del medio energético. Por principio de cuentas, les presento a uno de nuestros invitados, el ingeniero Alberto Vinero Orbañanos, director general de Promotora de Energía e Infraestructura, PROENI. Egresado de la Universidad Iberoamericana, con más de 20 años de experiencia en el sector de gas natural residencial, comercial e industrial, y más de 8 años de experiencia en eficiencias térmicas residenciales y comerciales. Además, tenemos al arquitecto Jaime Patricio Oyanguren López, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es diplomado en Diseño y Administración de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Analista de obras en el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nuevo León. Coordinador en el programa Escuela Digna de la Secretaría de Desarrollo Social. Coordinador de Mobiliario y Equipo en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Y actualmente colabora en Naturgy
con más de 20 años de experiencia en el área comercial en la zona norte y Bajío de México. También se ha desempeñado en diversos cargos y funciones como responsable del análisis y realización de ofertas de los nuevos desarrollos para suministrar el servicio de gas natural, llevar a cabo las negociaciones de alto nivel y el cierre de las mismas. Tiene participación activa con empresas desarrolladoras y varias cámaras de la industria de la construcción. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con mis compañeros y con todos ustedes. Voy a aprovechar para hacer la presentación de mi compañero Marco Antonio Vanegas Tamayo. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Administración de Proyectos de Construcción por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 12 años de experiencia en la industria de la construcción y el desarrollo de vivienda, gestionando proyectos del sector público y privado. Actualmente tiene más de 3 años colaborando en Naturgy, desempeñando diversas funciones que involucran la distribución de gas natural en la Ciudad de México. Marco, es un honor estar aquí con ustedes y te cedo la palabra para iniciar esta charla. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Alberto, por tu participación. Y sin más, vamos a dar inicio a los temas que ahora nos reúnen. Pues bien, yo creo que una de las preguntas más relevantes que le interesan a la gran mayoría de la audiencia que ahora nos acompaña, Alberto, es precisamente la pregunta más sencilla que se puede hacer. ¿Qué ventajas tú como empresario ligado al sector energético, qué ventajas se obtienen con el gas natural respecto a otros energéticos? Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este foro. Pues mira, Marco, contestando a tu pregunta, creo que desde hace más o menos unos 12, 14 años, este mercado para gas natural de nuevos desarrollos inició y ha ido creciendo fuertemente, y ha sido porque se ha podido demostrar que en los desarrollos inmobiliarios nuevos, residenciales y comerciales, la infraestructura de gas natural contra la infraestructura de gas LP tiene diferentes ventajas. De principio, estás dando un servicio mucho más limpio a los usuarios finales. Incluso hoy en día existe una iniciativa en el gobierno de la Ciudad de México donde dan como prioridad el uso de gas natural como energía limpia antes de cualquier otro energético, porque saben que el gas natural es el energético hoy por hoy más limpio que existe. Y eso da, como bien lo comentan ustedes, una gran plusvalía a los desarrollos inmobiliarios, porque hace una diferencia tener gas natural que otro tipo de combustible o otro tipo de sistema para calentamiento y uso de gasodomésticos. Por el otro lado, también se ha demostrado que hay una eficiencia y hay una reducción de costos en la infraestructura que se requiere para gas natural contra gas LP y cualquier otro tipo de infraestructura para este tipo de equipos, lo cual ha sido muy interesante para todos los desarrollos inmobiliarios. Por otro lado, el gas natural les ofrece ahorrarse espacios, ocupar espacios que tenían destinados para probablemente los tanques estacionarios, para usarlos para otros, destinarlos para otros usos, incluso para hacer áreas vendibles. Y finalmente, creo que también le dan un servicio al cliente final, un mucho mejor servicio al cliente final, y también les genera un ahorro, que eso a todo mundo al final es muy importante, ¿no?
Es correcto, Alberto. Ahorita mencionaste una palabra que podría parecer un poquito ambigua, plusvalía. Desde tu punto de vista, ¿por qué un edificio o una vivienda nueva que se comercializa en ciudades o grandes urbes a nivel mundial, pero particularmente en México y en la Ciudad de México en específico, por qué un departamento, una vivienda nueva le genera plusvalía al desarrollador industrial y al usuario final si tiene gas natural? Yo creo que eso, evidentemente, que no es tan fácil de medir, se puede entender de una manera más simple, que es que tienes un mucho mejor servicio. Es un servicio con muchos mejores beneficios, mucho mejor, con características y ventajas sobre el gas LP. Y por otro lado, como ya lo había yo mencionado, tienes un energético muy limpio. Hoy en día es el energético punta de lanza para la gran mayoría de los proyectos de energías limpias, donde necesitan respaldarse por una energía, por un combustible limpio. El gas natural es el combustible que se usa para ese tipo de proyectos. Le estás brindando la energía a través de un combustible el más limpio que hay en el mercado. Y eso creo que distingue un desarrollo con otro totalmente, ¿no? Claro, eso es loable y se puede entender ese punto de vista. Y yo sé, porque hemos tenido charlas al respecto, Alberto, que tú has tenido participación en diversos proyectos en todo el país. Y quiero ligarlo con un ejemplo de cómo se vive este mismo tipo de desarrollos de vivienda nueva en el norte del país. Patricio, particularmente en Nuevo León, en Monterrey, hablábamos de que muchas veces influye mucho el diseño que se tiene estadounidense y que se tropicaliza en las ciudades fronterizas del país. ¿Qué opinas al respecto de lo que comenta Alberto acerca de esa plusvalía que les genera a los desarrollos de vivienda allá en el norte del país? Sí, mira, Marco, la situación del norte es un poco diferente a la que se vive en centro. Digamos que aquí el desarrollo vertical inmobiliario podríamos decir que es relativamente nuevo. Estamos hablando a lo mejor de unos 10 años de que esto se empezó a detonar. No que antes no existieran, pero el boom se vino dando más o menos en esas fechas. ¿Y qué fue lo que pasó en esos días? Básicamente, había empresas desarrolladoras que a través de ciertos despachos de diseño, algunos de ellos establecidos en Estados Unidos, en Texas principalmente, hacían los diseños allá para construirse aquí en la ciudad. Básicamente hay algo que impacta mucho a la hora de querer hacer un proyecto allá y meter el gas aquí. El tema es que los diseños estadounidenses vienen muy enfocados con el tema de la electricidad y no se contemplan los espacios necesarios para alojar las tuberías del gas natural. Entonces, cuando llegaban esos diseños, se empezaban a detonar aquí, muchas veces el desarrollador nos contactaba cuando ya su obra ya tenía un cierto grado de avance, y cuando veíamos que no estaba preparado el edificio para alojar estas infraestructuras, pues causaban molestias entre ellos porque no se podía aplicar sin hacer algunas adecuaciones. Y muchas de estas adecuaciones, ¿a qué me refiero? Específicamente a que el gas no puede ir junto con el tema eléctrico en un mismo ducto. Pueden convivir siempre y cuando se tengan ciertas separaciones que vienen en las normas oficiales mexicanas. ¿Qué es lo que pasaba? En un ducto pequeño que traían luz, cuando querías meter el tema de gas,
no cumplías las distancias y tenías que ampliar ese ducto. Al ampliar el ducto afecta precisamente lo que nos comenta Alberto. Tu área vendible la tienes que reducir y eso pues no es conveniente para los desarrollos. Entonces, muchas gracias, Pato. Quisiera redondear este tema justamente por lo que comentas. Previamente, Alberto comentaba y comparaba las ventajas que se tienen de gas natural versus el gas LP. Pero, ¿cuál es tu opinión, Alberto, para redondear este primer gran tema contra la electricidad? El gas natural versus equipos eléctricos. Empezamos teniendo la primera experiencia de comparar el gas natural contra el servicio de gas LP y teniendo claramente varios beneficios, el primero sobre el segundo, muy claros en todos los ámbitos, desde la plusvalía, desde darle un mejor servicio al cliente, darle un ahorro económico al usuario final, al desarrollo inmobiliario, generarle ahorros económicos, generarle plusvalía a su desarrollo, darle más espacio. Se mejoraron muchas cosas, pero también existe y ya existe en el mercado y hay la opción muy interesante de entonces generarlo. ¿Por qué no hacer todo esto eléctrico? ¿Por qué no pensar en no meter una energía a través de un combustible y hacerlo a través de electricidad? Y esto ha nacido de la necesidad de eliminar el tema de la evacuación de gases de combustión dentro de los departamentos en edificios. Eso se ha vuelto un problema, sobre todo en grandes desarrollos, en edificios de alta densidad, se ha vuelto un problema porque tenemos, como sabemos, los que llevamos muchos años en este mercado, que primero que nada darle garantías y seguridad a los usuarios finales. Y para ello, uno de los lineamientos más importantes es garantizar, evacuar los gases de combustión de cada equipo de consumo de todos los departamentos fuera del edificio. Y eso empezó a complicar en diferentes ámbitos a los desarrollos inmobiliarios, arquitectónicamente, cómo configurar los desarrollos, cómo configurar los espacios, cómo lograr sacar ese gas de combustión, cómo meterlo mecánicamente o naturalmente. Y eso empezó a abrir el paso a una opción que es eléctrica. Sin embargo, en lo eléctrico, que también lo hemos analizado, el tema es que ahí tiene otras implicaciones. Ahí tiene unas implicaciones que en México el consumo de eléctrico es excesivamente caro, que hay tarifas y hay parámetros donde rebasa ciertos umbrales, se vuelve súper caro y le dejas entonces un servicio a tu usuario final con un problema de costo de operación. Y por el otro lado, la infraestructura que requieres eléctricamente es diferente. Generalmente los equipos eléctricos de calentamiento para agua o estufas, regularmente, incluso para secadoras, cuando son centros de lavado, vienen en un voltaje diferente que lo que se acostumbra a usar en México. En México usamos todo a 110 y todo esto generalmente viene a 220 y eso implica duplicar infraestructura eléctrica. Entonces, lo que hemos analizado y hemos dado muchas vueltas es que en el balance final puede haber algunos casos que pueden resolverse o únicamente se pueden resolver eléctricamente, pero en la gran mayoría de los casos sigue siendo una mucho mejor opción hacerlo a gas natural. Excelente comentario. Muchas gracias, Alberto. Creo que queda claro que incluso se puede convivir con electricidad o generar electricidad a partir del gas natural. Pero ahí quedan, por parte de un experto en la materia, los comentarios referentes a las ventajas en términos generales que tiene el servicio de gas natural versus otros energéticos. Les recordamos a toda nuestra audiencia que al final se va a tener un breve periodo de preguntas y respuestas, pero en el chat que les aparece en la plataforma, ahí pueden irlas vaciando, de tal manera que si no alcanzamos a responder todas las preguntas por cualquiera de los participantes en este foro, al final se dará respuesta vía escrita a cada uno de sus correos. Muchas gracias. Enseguida vamos a entrar a un tema que, de igual forma, como lo comenta el ingeniero Alberto Wiener,
cada vez es una tendencia que cada vez se está llevando a cabo en las grandes urbes. Y es el tema particularmente del sistema centralizado de calentamiento de agua. ¿Cómo podrías definir esto que acabamos de mencionar, Alberto, referido a un edificio de vivienda vertical? Muy bien, pues mira, en la misma línea de lo que te estaba comentando, evidentemente el diseño de los desarrollos inmobiliarios que ha ido evolucionando, eso ha limitado mucho los espacios. Se ha tratado de aprovechar la superficie y las áreas al máximo de parte de estos desarrollos para que los desarrollos inmobiliarios sean lo más rentables para los desarrolladores. Y eso ha generado justo un problema para la extracción de gases de combustión. Y eso ha hecho voltear a otras alternativas. Una es, como comentaba, eléctrico. Y otra alternativa es eliminar de los departamentos el equipo que mayor consumo de gas tiene y por consecuencia la mayor generación de gases de combustión tiene, que es el calentador. Eso empezó a nacer hace unos años con la inquietud de varios desarrollos inmobiliarios de probar por qué no centralizar el agua caliente. ¿Por qué no quitamos el calentador y evitamos poner grandes sistemas de extracción que son costosos y en algunos casos ni siquiera hay espacio para hacerlo? O no son compatibles con el diseño arquitectónico que se tiene con el edificio. Y eso nos ha llevado a explorar este tipo de soluciones, que es centralizar el calentamiento de agua, y lo cual ha llevado a un resultado muy interesante. Primero que nada, los costos han resultado ser muy parecidos a tener calentamiento de agua de manera individual, con sistemas de extracción mecánicos complejos. Y por el otro lado, se está logrando dar un servicio de agua caliente muy bueno, mucho mejor servicio, porque tienen agua caliente disponible 24 horas a pie de su departamento, con mucho más calidad, para todos sus servicios simultáneamente. No tienes que tener el problema de que, pues, tengo un calentador que me da para una o para dos regaderas. Aquí no hay restricción, puedes tener agua caliente para los equipos que quieras, con mayor eficiencia en el consumo de gas, porque los equipos regularmente pueden ser equipos incluso mucho más eficientes que calentadores de paso, con áreas para el uso de la centralización del calentamiento muy reducidas, o sea, espacios también muy pequeños y muy eficientes. Y por último, con un costo en la operación del sistema mucho más barato que en el costo del consumo de gas natural de manera individual. Y eso ha abierto muchas oportunidades y nuevas opciones para este tipo de sistemas, para los edificios que lo requieran. Y en la Ciudad de México cada día más la tendencia que se tiene en el diseño es compatible con ese tipo de soluciones. Y por último, esto sí pasa en la Ciudad de México y no sé si va a pasar y va a ser una tendencia en las demás ciudades, lo cual es normal. Generalmente tenemos a la Ciudad de México y Monterrey como las ciudades más vanguardistas en este tipo de desarrollo. Y en la Ciudad de México ya hay una necesidad de aportación para calentamiento, para energía, de diferentes formas, para dejar de quemar combustibles. Y eso es, en este tipo de desarrollos, es un tema muy difícil de lograr, muy complicado. Y una de las formas más naturales y que mejor se empatan con este tipo de requerimientos es a través de un sistema de calentamiento central. Entonces, muchas gracias. Ese tipo de situaciones van embonando y creo que van abriendo una puerta muy interesante para este tipo de servicios. Muchas gracias, Alberto, por tu comentario. Patricio, por favor. Sí, Marco, muchas gracias. Si me permiten, quiero presentar a nuestro invitado, el ingeniero Tomás Aja López. Él está ahorita conectado solamente por audio. Él es director de operaciones de Inmuebles Carso. Es egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de la construcción, en específico en el desarrollo de vivienda, hospitales y plazas comerciales.
Tomás, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricio, y mucho gusto de estar con ustedes y con todo el público. Perdón que tuvo que ser por teléfono, pero mi computadora me hizo una mala jugada. No te preocupes. Muchas gracias, Tomás. No te preocupes. Bienvenido y estamos para servirte. Gracias. Aprovechando, Tomás, si pudiste escuchar los últimos comentarios acerca del sistema centralizado de calentamiento de agua, tú como director de operaciones y desarrollador de inmuebles, de vivienda en esquemas verticales, ¿cómo ha sido beneficiado los desarrollos en los que se han implementado estos sistemas? Mira, de hecho, el primer desarrollo que implementamos este sistema de agua caliente centralizada, estamos en un 50% de entrega de la torre, todavía no la acabamos de entregar completa, pero creo que hay muchas claves, como decía Alberto. Uno es la seguridad y el tema de la extracción de gases, que empresas como ustedes, que son serias, a través de la UBIE se están poniendo cada vez más exigente en esa extracción de gas, que creo que es lo correcto porque hay que buscar la seguridad de todos nuestros clientes. Por otro lado, como bien dice Alberto, está la eficiencia de los departamentos. Cada vez son de espacios más chicos, entonces tienes menos espacio que perder en cuartos de lavado, donde meter el calentador. Entonces te obliga a buscar otras opciones para dar un mejor servicio a los clientes. Nosotros en este desarrollo, la verdad es que Alberto fue el que nos convenció de que era viable. A la hora que empezamos a ver costos, es más barato que poner el calentador a cada uno. Es muchísimo más seguro en el tema de la extracción, porque ya nada más te quedas con la estufa y la secadora, que son temas que puedes resolver más fácilmente. Y al cliente se le hace mucho más cómodo por el tema que decía Alberto, ¿no? Siempre tenemos, o por lo menos nosotros habíamos tenido ciertas veces, problema en el dimensionamiento del calentador, y entonces si hay un departamento de los grandes, son 3 cuartos y se bañan los 3 al mismo tiempo, pues no tienen el agua caliente como el cliente quisiera, ¿no? Y aquí no tienen ese problema. Por otro lado, tienen agua caliente mucho más rápido, abren la llave y casi de inmediato tienen agua caliente. Y haces también economía de escala, que nosotros en este desarrollo tuvimos un error porque pusimos una caldera independiente para la alberca. Y lo que podíamos haber hecho era la alberca también calentarla en este sistema centralizado. Y entonces tienes muchas ventajas, desde el precio del gas, el precio del agua. Ahí lo tienes que hacer el contrato correctamente, pero también le das una ventaja a los clientes. Y nosotros, como lo implementamos, fue poner un medidor en cada departamento para que además el cobro sea totalmente transparente. Y la verdad es que va jalando perfecto, los clientes están contentos y vamos bien, ¿no? No les podría decir más tema porque, te digo, estamos apenas entregando, pero creo que va a ser un éxito y es un tema que estamos pensando implementar en los siguientes desarrollos que vamos a tener. Excelente comentario, Tomás. Fíjate qué interesante. Es complementario a lo que nos comentaba un poquito más en el aspecto técnico, Alberto. Tú nos lo estás diciendo prácticamente como habitante de un lugar, ¿no? O sea, sé que eres el desarrollador, pero nos platicas la experiencia que tú has tenido a partir de tus clientes. Entonces, fíjate lo interesante de lo que comentas, ¿no? Cómo se ligan estos dos temas, los aspectos técnicos favorables a partir de la centralización, y tú nos comentas precisamente esos beneficios que ya tiene el usuario final. Entonces, es bastante relevante. Patricio, no sé qué opines al respecto, pero creo que se unen los dos temas, ¿no? Las ventajas operativas técnicamente hablando y las ventajas que nos acaba de comentar el ingeniero Tomás Haja acerca de la experiencia o desde la experiencia de un usuario. Claro, sí. De ambas partes, tanto el que compra un departamento como el que lo construye, y también nosotros, o sea, es un ganar-ganar. Lo que buscamos es que ofrecer soluciones a nuestros clientes, a sus proyectos. Ahorita estamos hablando específicamente o enfocándonos en una de ellas,
pero hay diversas soluciones enfocadas al diseño particular de cada uno de los edificios. Ahorita viendo aquí las imágenes que tenemos en pantalla de la magnitud de los edificios que están construyendo Carso y que estos edificios cuentan con la distribución de gas, pues es muy importante, y lo comento por lo siguiente. Aquí en Norte, lo mencionaba al principio, vamos un poquito atrás, digámoslo así, con respecto a la Ciudad de México. Al principio nuestros clientes de proyectos tenían cierto desconocimiento de la normativa, lo que mencionaba Alberto y Tomás, el tema de las ventilaciones y todas esas situaciones, al no tomarlas en cuenta al momento de proyectar, a pesar de que pueden ser solucionadas de maneras sencillas, se veían no como una solución, sino como un problema. ¿Por qué? Porque no se tomaban en cuenta desde un inicio. En la medida que esos proyectos que no consideraban estos puntos de seguridad, cuando los querías implementar, pues lógicamente causaba un problema en tiempos, en retrasos, pero una vez que los fueron considerando desde el proyecto, que consideraron que los ductos tenían que ir en tal o cual dirección, en tal sentido, los diseños se fueron siendo más aprovechados y pudimos ir penetrando ese mercado. Hoy por hoy, muchas torres de aquí de la ciudad de Monterrey ya cuentan con el servicio. Pero ¿qué es a lo que voy? Que no se conocían muy bien las normativas, las normas oficiales mexicanas y las normas NTS con las que contamos dentro de Naturgy. ¿Qué era lo que pasaba? Decían, ¿sabes qué? Era un rumor, no pasaba de ahí, pero sí tenía mucho impacto en los desarrolladores. Decían, es que las autoridades, protección civil o bomberos, a partir de cierto número de niveles, variaban, podían ser 5, otros decían que era 8, a partir de 8 hacia arriba, yo ya no puedo contar con el servicio de gas natural. Y si es una torre más pequeña o de menor altura, sí puedo contar con el gas natural. Y al final era un tema de desconocimiento. Y es por eso que estos foros nos ayudan a ir ampliando el conocimiento de cómo podemos atacar estos proyectos y cómo resolverlos. Al final del día, las soluciones pueden variar en función, como lo decía, del diseño y de lo que buscamos conseguir en cada uno de estos proyectos. Entonces, es muy importante las experiencias tanto de Alberto como de Tomás, de cómo en estos macro proyectos el gas funciona y funciona bien y cumple con las normativas de seguridad, de ventilación, de instalación, cumplen con todo. Entonces, al final del día es un ganar-ganar para todos. Muchas gracias, Patricio. Y fíjate que mencionaste algo durante todo tu comentario. Desde la planificación se diseñó el proyecto y desde la planificación se implementaron estos servicios. Y quiero retomar el tema porque hace un momento Tomás nos comentaba, es que Alberto nos convenció. Y efectivamente, me imagino yo, Alberto, que tú desde la planificación del proyecto precisamente presentaste tus propuestas. Luego entonces, el proyecto arquitectónico, ingenieril, y ya el que se fue por proyecto ejecutivo de ejecución, ya consideraba todas las recomendaciones que tú le dabas. Y me imagino que así sucedió. Tomás, Alberto, si nos quieren comentar al respecto, particularmente de NASA. Tomás, ¿quieres comentar? Sí, efectivamente, ¿no? Alberto, llevamos mucho tiempo trabajando con él. Empezamos a ver desde el último desarrollo el tema de la extracción y además, la verdad es que me va a regresar un poquito, ¿no? Pero en Carso, desde el principio tuvimos un poco de problemas con el tema de los calentadores porque en la primera vivienda que hicimos, la ingeniería de supervisión que teníamos
recomendó calentadores eléctricos para evitar el tema de la extracción. Tuvimos que poner unos calentadores eléctricos de depósito, que lo único que nos ganamos fue muchas quejas de los clientes, porque pues en departamentos de 60 metros nada más por el calentador pagaban más de 4,000 pesos mensuales de luz, ¿no? Entonces, desde ahí ya traíamos un tema sí. Desde ahí traíamos un tema que lo eléctrico por el momento en la Ciudad de México no era viable. Nos cambiamos a los calentadores, habíamos tenido buenos resultados con los calentadores, pero la verdad es que al analizar el sistema centralizado, las ventajas que le das al cliente, al mantenimiento y todo, pues desde un principio dijimos, ahora le vamos a darle oportunidad a este proyecto. Se hicieron las ingenierías desde un principio preparadas para agua caliente centralizada y ha resultado muy bien, ha tenido muy buenos resultados. Excelente. Muchas gracias, Tomás. Adelante, Alberto, por favor. Como comenta Tomás, bueno, evidentemente existe una oportunidad invaluable en los nuevos desarrollos, que es diseñar desde el origen, que estos proyectos nazcan con la mejor solución posible. Y como bien decía Patricio, en el gas natural hay diferentes soluciones muy, muy buenas para todo este tipo de desarrollos. Y hacerlo desde que el proyecto nazca, desde que se planea, pues es lo ideal, porque el proyecto entonces no sufre, no tiene o pasa muy pocos contratiempos y acaba teniendo un alto grado de éxito, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Es muy interesante. Le recordamos a nuestra amable audiencia que en el buzón del chat pueden estar depositando sus preguntas y de cualquier modo al final tendremos 10 minutos para poder responder algunas por parte de nuestros invitados o bien por parte de nuestros colaboradores de Natura. Finalmente, para cerrar el círculo de este foro webinar de energía aliada del proyecto inmobiliario, ¿qué opinión tienes al respecto, Alberto? ¿Qué opinión tienes al respecto, Tomás, de cómo el gas natural favorece a los desarrollos de vivienda vertical en cuanto a los protocolos de protección civil y las nuevas normas medioambientales de las grandes ciudades? Pues mira, si quieres, déjame empezar a mí en este caso. Sí. Mira, te voy a dar un par de ejemplos, yo creo que pueden describir muy bien lo que sucede. En los primeros proyectos que nos involucramos en el diseño, en Carso y en algunos otros desarrollos, cuando nos acercábamos con el personal técnico de SEDUBI y personal técnico que evalúa el cumplimiento de las normas y reglamentos de protección civil, nos preguntaban, oye, ¿qué están diseñando? ¿Qué tipo de combustible van a poner? Y cuando les explicábamos que estábamos diseñando para que el desarrollo funcionara con gas natural, nos decían, oye, qué bueno que lo están haciendo a gas natural. Estamos súper a favor que sea gas natural porque creemos que es muchísimo más seguro que el gas LP. Nos encantaría que fuera así. Bueno, pues eso fue un primer comentario que me dieron en 2012, 2013, hace muchos años, que iba muy en línea con lo que estábamos intentando de impulsar, que donde hubiera gas natural, donde tuviéramos gas natural disponible, pues los proyectos nacieran a gas natural. Había beneficios para todos, había un ganar-ganar, como bien decía Patricio, para todos. Y entre de ellos, la gente que se dedicaba a evaluar y hacer que se cumplan los reglamentos de protección civil no lo confirmaban. ¿Por qué? Finalmente por dos temas fundamentales. El mismo producto en sí es muy seguro y segundo, ustedes, como bien decía Tomás Ajá, toman muy en serio el tema de la seguridad. Y al tomar muy en serio el tema de la seguridad, se encargan de garantizar que el proyecto, al llevarse a cabo, cumpla con todos los reglamentos y todas las normativas, tanto oficiales como locales, oficiales federales como locales. Y eso es una garantía para el desarrollador inmobiliario y para el usuario final, que le estás dejando una muy buena solución, una solución que les va
a dar beneficios económicos y sobre todo a dar seguridad y el servicio que requieren para el uso que lo necesitan. Entonces, en ese sentido, ese es creo que el mejor ejemplo que te puedo dar. Y más adelante, años después, cuando estuvimos justo diseñando NASA y tratando de tramitar las licencias para NASA, tuve una segunda experiencia muy similar. Nos preguntaron en Sedubic, oye, ¿y en este proyecto cómo van a calentar el agua? Les dije, bueno, estamos diseñando un sistema de calentamiento central. Me dijo, oye, qué buena idea tienen. Ojalá así fueran la mayoría de desarrollos inmobiliarios de este tipo de edificios en México, porque hay un problema grave en la evacuación de gases de combustión. Creo que este tema ya es muy repetitivo, pero es un tema delicadísimo. Hay un problema grave con el nuevo diseño de estos edificios para poder lograr que se evacúe correctamente los gases de combustión. Ojalá todos los proyectos fueran así, para poder cumplir los lineamientos de seguridad que se requieren. Creo que eso describe también muy bien cómo este tipo de soluciones perfectamente se alinean al cumplimiento de los reglamentos de protección civil. No quiere decir que los demás no, claramente sí se puede y se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero esto lo hace mucho más fácil y además, en la mayoría de los casos, más económico. Entonces, en ese sentido, creo que les puedo decir que este tipo de soluciones va muy acorde a lo que se está tratando de lograr y a donde van el tener un mejor servicio, un mejor tipo de desarrollos, un mejor tipo de vivienda en México, ¿no? Una ciudad un poco más progresista. Y en cuanto a las normas medioambientales, les mencionaba hace rato que ahora ya hay una norma medioambiental en la Ciudad de México vigente que pide que hay un porcentaje para el calentamiento de agua, para el todo uso en un edificio, que ya requiere que se haga a través de un sistema alternativo, un sistema amigable medioambientalmente, y hacerlo a través de sistemas de gas natural es la versión más factible, la mejor opción. Incluso les puedo decir que ya tuvimos alguna interacción también con la Ciudad de México, donde con desarrolladores para poder tramitar su trámite de la manifestación de impacto ambiental, les solicitan que su primera opción de consumo o su primera opción de servicio de gas sea gas natural, que descarten primero que haya gas natural disponible para que su edificio funcione a gas natural, no porque dar una preferencia particular o parcial a gas natural, sino porque saben que es un servicio más seguro, que cumple mucho más fácilmente con los reglamentos que ellos quieren, y además es un combustible limpio, que la Ciudad de México, lo sabemos, tienen esa tendencia de tratar de ir hacia esa dirección. Entonces, y hacerlo a través de los sistemas de gas naturales, el complemento perfecto. Incluso, seguramente, a través de sistemas de calentamiento central en muchos de esos casos. Entonces, eso es básicamente lo que creo que te puedo comentar. Muchas gracias, Alberto. Tomás, creo que concuerdas con esto que se está comentando, ¿no? A su vez, tus edificios, tus desarrollos, tú como responsable de Inmuebles Carso, creo que vas sobre de esa ola, esa tendencia que se está generando de cumplir medioambientalmente, cumplir con protección civil, cumplir con seguridad, cumplir con economía, cumplir con operación. Creo que hacia allá está la tendencia. Tú como desarrollador seguramente piensas primero en ella, ¿no? Sí, es correcto. Y además es eso, ¿no? Que en todas las análisis que hagas, el gas natural gana, ¿no? Tema de seguridad, pues puedes empezar hasta el tema sencillo, que es ver dónde vas a poner, si fuera gas LP, una salchicha del tamaño que necesitarían esos desarrollos, reforzarlo estructuralmente. En caso de una fuga, pues todos sabemos que el gas natural es menos denso que el aire, y entonces en tus tuberías, con que hagas un efecto chimenea, tienes la tranquilidad relativa de que no se va a quedar en los departamentos, como si el gas LP, que se queda abajo y luego tienes una acumulación de gas, además de que tienes la fuente de gas dentro de tu desarrollo, ¿no? En caso del gas natural, pues la tienes afuera y tienes una llave central que la cierras y te da una tranquilidad para encontrar una fuga, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, la tranquilidad que tenemos
que no crean que no sufrimos, pero la tranquilidad que nos da, la seriedad con la que nos revisa la UBIE para poder ponernos gas en cada departamento, la verdad es que como desarrollador eso te da tranquilidad en que hay un externo que está revisando que todo lo que hicieron tus contratistas es correcto y no va a poner en riesgo a tus clientes, ¿no? Y luego sí, si además lo evolucionamos al tema de que es un combustible más limpio y además analizas nuevas opciones como el sistema centralizado, le das otro grado de seguridad, porque ya los sistemas de extracción que generalmente en estos desarrollos son forzados por extractores y tú como desarrollador entregas, dejas los extractores perfectos, pero quién sabe qué pase años después, ¿no? Y lamentablemente sí se ha dado que alguna administración no le da mantenimiento correcto a esas extracciones y tienes gases de combustión dentro del departamento. Con el sistema de agua centralizado te quitas otro grado de riesgo en los departamentos, ¿no? Entonces, creo que el gas natural, no hay duda, yo como desarrollador y Carso como Inmuebles Carso, tenemos esa prioridad. En donde haya gas natural, poner gas natural. En donde esté relativamente cerca el gas natural, intentar que el gas natural llegue a nuestros desarrollos, ¿no? Porque nos da una tranquilidad y le da unas ventajas al cliente muy buenas. Excelente, excelente, Tomás. La verdad es que no pudiste ser más claro con tu comentario, ¿no? Y repito y recalco y subrayo el hecho de que tu perspectiva es de primera mano, ¿no? Tú eres quien construye, quien desarrolla, probablemente quien habita esos desarrollos y pues es la voz de la experiencia. Muchas gracias. Como dijimos al inicio, vamos a cerrar con un breve periodo de preguntas y respuestas. Patricio, si nos ayudas narrando las preguntas que tenemos en el chat. Sí, cómo no, mira. Hay diversas preguntas que nos están haciendo, pero básicamente una de ellas dice, ¿cómo el gas natural les permite adaptarse mejor a las normas de protección civil y los nuevos protocolos medioambientales en las grandes urbes? Esa es una de las preguntas. No sé si alguien... aunque creo que ya el punto ya quedó claro, ¿no, Patricio? Al respecto, ese tema fue precisamente del que estuvimos hablando. Ok. Si podemos pasar a la segunda. Dice, en el sistema centralizado de calentamiento de agua, se centraliza el energético en este sistema y se utiliza gas natural. Sí, si quieres yo puedo ayudarte a contestar esa pregunta. Okay. Adelante, sí, por favor, Alberto. Efectivamente lo que se hace es eso, se hace una toma específica y única para el sistema de centralización de calentamiento de agua, donde se pone un medidor, donde evidentemente vas a acumular el consumo de agua del 30-40% de todos los departamentos, porque ya no están consumiendo en sus calentadores individuales, ya estás concentrándolo en un solo sistema. Entonces, al concentrar el consumo del agua caliente, que es alrededor del 30-40, hasta el 50% del consumo de agua de una vivienda, ese consumo se centraliza y se calienta a través de una sola toma de gas. Y una de las ventajas que les decía que hay muy grandes en este sentido es que al tener ese medidor con esa acumulación tan alta de gas, pues Naturgy y las diferentes empresas de distribución de gas tienen tarifas de gas dependiendo del consumo. Y entre más consumo tengan, la tarifa es mucho menor. Por eso les decía al principio que uno de los beneficios que tiene el usuario final es que calienta el agua para bañarse a un costo bajísimo. No va a haber un costo más bajo en el mercado que ese. El consumir agua caliente a través de un sistema de calentamiento central. Muchas gracias, Alberto. Fíjate, aquí hay una pregunta bastante interesante también, Patricio, Alberto, Tomás. ¿El sistema de calentamiento centralizado se puede hacer en edificios que ya están habitados? Bueno, pues sí, todo se puede hacer.
es mucho más complicado, es mucho más fácil hacerlo de proyectos nuevos, porque evidentemente implica la construcción de una infraestructura que no es poca infraestructura, ¿no? Se puede hacer, pero seguramente tendrá sus retos, ¿no? Yo quería una pregunta que hubo al principio que decía que queda muy claro que es más barato el servicio, pero ¿qué diferencia hay en tiempos entre la construcción de gas natural contra otros energéticos? Bueno, pues por experiencia les puedo decir que la construcción de la infraestructura dentro del edificio es básicamente la misma para cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de energético. Eso al planificarse desde el diseño y después planificarse dentro de la misma construcción, se hace de la mano. Aquí más bien lo que seguramente vale la pena saber, no sé si hacia ahí va la pregunta, es que ¿qué tiempos tiene la disponibilidad de la red de gas para estar en un edificio de estos? Y evidentemente sí, es una restricción que hay que planear, resolver con tiempo. Cuando los desarrollos inmobiliarios se planean con suficiente tiempo y se acercan a estas soluciones con suficiente tiempo, se les puede acercar la red si es que no la tienen cerca. Si la tienen cerca es muy relativamente fácil y rápido, pero si no, se puede planear perfectamente con suficiente tiempo llevar la red a esos desarrollos. En paralelo que se vaya construyendo el edificio. Incluso desde el diseño se puede empezar a planificar eso también. Excelente, Alberto. Y finalmente tenemos también un comentario de nuestra audiencia y va ligado a lo que acabas de comentar. La clave del éxito es la planificación desde el desarrollo del proyecto en el escritorio, evaluando todos los temas normativos, aunque pueda tener ciertos cambios sobre la marcha. Y luego pero consideran las bases de normativa, no sé si es pregunta, pero va muy ligado a lo que dices, ¿no? Si se planifica, como lo ha comentado Tomás, como lo comentas ahora mismo, Alberto, si se planifica, porque muchas veces en este factor de tiempos que todo desarrollador le interesa conocer, porque va de la mano el proceso constructivo y el proceso del servicio que nosotros les podemos brindar a través de empresas colaboradoras como tú, Alberto. Efectivamente, si se planifica previamente que a un desarrollo nuevo se le va a brindar un servicio y la red de distribución que Naturgy tiene no está cerca, y hablando de cerca hablamos de 100 o más metros, obviamente nosotros también corremos con un proceso de licencia, de permisos, de expedientes ante las instituciones que deban de ser. Entonces, ese periodo de tiempo pues es variable, ¿no? Y además no se puede garantizar que al término de que proceda ese tiempo obtengamos esa licencia para poder construir y acercar la red, justo como tú lo acabas de comentar. Entonces, creo que redondeando todo lo que hemos comentado en este foro y también un poquito para llegar a la conclusión del mismo, creo que pues, es muy interesante que esta comunión que existe entre desarrollador, empresario que se dedica a las instalaciones y nosotros como distribuidores del energético, exista precisamente esa comunicación, esa planificación, esa transparencia de proyecto, esa visualización hacia adelante de qué proyectos tienes en el futuro y cómo te puedo ayudar para que todos estos beneficios que se han comentado ahora mismo los puedan gozar tus usuarios, tus clientes finales. Entonces, si tienen a bien, Tomás, ¿quieres regalarnos un comentario final para cerrar este foro? Mira, yo lo que creo como comentario final es un poco reforzar lo que dijiste tú, ¿no? Creo que está en el tema en la planeación, porque desde que empiezas con licencias, planeando un desarrollo, puedes perfectamente ponerte en contacto
con la empresa de gas natural de la zona y ir viendo si tienen un punto disponible o si lo tienen que acercar. Y creo que es un tema que vale la pena analizar por todas las ventajas que tiene hacia los clientes. Y más dar un paso adelante en el tema de analizar soluciones energéticas como el sistema de agua centralizado, porque pues creo que como desarrollador no te vas a arrepentir porque tienes muy buenos comentarios de parte de los clientes y les dejas muchas ventajas a tus clientes. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Alberto, un comentario final con el que quieras cerrar. Sí, finalmente creo que, bueno, espero hayamos podido transmitir todo lo que sabemos sobre este servicio, sobre todos los beneficios que puede darle a estos proyectos, la comunión y lo natural que convive en esta solución en este tipo de proyectos. Y que sí, la clave, como bien decían, es acercarse en el mejor momento, que es cuando el proyecto lo están naciendo en plano, cuando están empezando a diseñarlo, porque eso va a hacer las cosas mucho más fáciles y nos va a ayudar a todos, a los que estén involucrados en el proyecto, a llevarlo a buen puerto, ¿no? Y finalmente que analicen sus opciones. Hay muchas soluciones, hay nuevas soluciones, hay soluciones incluso de cogeneración para agua caliente y electricidad. Eso lo estamos ahora evaluando para desarrollos inmobiliarios como los de ustedes, pero patrimoniales, en renta, donde ustedes mismos operan. Le estamos dando opciones para que la energía eléctrica sea mucho más barata y el agua caliente sea más barata. Entonces hay soluciones, hay temas muy interesantes que vale la pena averiguar. Muchas gracias, Alberto, por tu participación. Mi estimado Patricio, un comentario con el que quiera cerrar. Sí, perdón, tuve un problema y me desconecté un momento. Pues más que nada agradecerle tanto a Alberto como a Tomás su participación valiosa, y también a toda la audiencia que nos hace favor de seguirnos, invitarlos para que los proyectos que tengan nos los puedan hacer llegar para revisarlos específicamente y ver qué soluciones podemos tomar. Como lo mencionamos, es muy importante hacer estas evaluaciones a tiempo. Es mejor para todos y las soluciones son mucho más económicas que si las hacemos a destiempo. Dependiendo de la zona geográfica en la que tengan sus proyectos, con que nos informen de qué estado o ciudad requieren el servicio y con que nos envíen información de ubicación, sus proyectos arquitectónicos o urbanísticos, los podemos analizar con todo gusto y sin costo. Entonces estamos a sus órdenes, pueden visitar nuestra página de internet, que es www.naturgy.com.mx, y estamos a sus órdenes para servirles en lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Patricio. No nos queda más que agradecerles a todos, agradecer su valiosa participación. Tomás, Alberto, Patricio, muchas gracias. Que pasen muy buen día. Gracias, Marco, a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, Muy buen día. hasta luego, gracias. Bye bye.